Hola a todos. Bueno, vamos a analizar esta imagen que tenemos delante. Vamos a hacer ese análisis sintáctico y después a continuación haremos el análisis semántico. Bueno, tenéis que diferenciar muy bien un análisis del otro. Primero hacemos uno y después pasamos al otro. No los mezcléis, ¿vale? Que es muy tentador empezar a hablar de colores, formas y tal, y qué es lo que transmite. Pero lo que transmite lo vamos a dejar para la parte semántica. Diferenciad muy bien estas dos partes. Bueno, lo primero que haremos cuando analizamos una imagen es fijarnos en ese esquema compositivo que subyace a la imagen. Yo siempre recomiendo empezar por ahí, pero bueno, no hay que empezar obligatoriamente por ahí, pero yo siempre lo recomiendo porque empezamos normalmente de lo más general a lo más particular. En este caso, os recuerdo que el esquema compositivo entra en juego muchas cosas, ¿no? Y algunas leyes y normas, como por ejemplo la simetría, la regla de los tercios, las líneas que subyacen a esa imagen, que a veces son visibles y otras veces no, y conforman ese pequeño esqueleto interno que sustenta todos los demás elementos que están interrelacionándose entre sí. Bueno, con respecto entonces al esquema compositivo diríamos varias cosas. Por un lado, podríamos decir que es una imagen simétrica, porque si yo divido la imagen en dos partes, imaginando una línea, en este caso vertical, justamente en el centro de la imagen, veremos que más o menos la misma información la encontramos a la derecha que a la izquierda. No tiene que ser exactamente simétrico, pero porque por ejemplo encontramos un texto a la izquierda que no se encuentra a la derecha, pero la mayor parte de la imagen sí que es más o menos igual a un lado que al otro. Por lo tanto, habría que decir que existe simetría. También se da la regla de los tercios, porque si dividimos la imagen en 9 secciones que se forman al dibujar mentalmente esas dos líneas verticales y dos líneas horizontales que nos van a dividir la imagen en 3 partes iguales, tanto en la altura como en la parte del ancho o la anchura, vemos que los ojos del león pasan exactamente por la línea horizontal superior. Intentad, cuando escribáis vuestro análisis, utilizar las palabras correctas, las expresiones correctas, la terminología correcta, ¿vale? Línea horizontal superior sería la manera correcta de comentar por dónde pasan los ojos. Bien. Luego hay otro esquema compositivo subyacente que son esas líneas que unen los elementos en una masa, ¿no? Y que normalmente o a veces, no siempre, pero a veces dirigen la mirada. En este caso podríamos decir que hay dos especies de triángulos, ¿vale? Uno mayor, que es el que si yo uno la parte central superior, el punto central superior del pelo del león con la base, que la base, como veis, es toda la base porque se corta lo que es el pecho del león, se corta a los lados. Si yo uno esos tres elementos, las dos puntas de la base, la izquierda y la derecha, y el elemento de arriba del pelo del león central, encontraríamos una especie de triángulo. Pero luego hay otro triángulo también en la cara del león. Si unimos los dos puntos de las orejas con la barbilla del león, encontramos perfectamente un triángulo invertido. Ya sabemos que las figuras geométricas pesan mucho, por lo tanto esto está reforzando los pesos visuales. Bien, del esquema compositivo ya hemos hablado. Ahora podríamos pasar a hablar de otros elementos y acordaos que los pesos visuales son muy importantes en el análisis de una imagen. Entonces, en el peso visual influyen muchas cosas: el color, el tamaño de los elementos, la ubicación, el valor intrínseco, la compacidad. En fin, hay varios elementos que influyen en este peso visual. Con respecto al color, diríamos que predomina principalmente un color cálido, que es todo el pelaje del león, esos tonos rojos que están en el hocico, en la boca, en las cejas. Por lo tanto, predomina, hay mucha masa cálida y eso refuerza el peso visual por el color. Después hay un gran contraste también entre la figura y el fondo. Acordaos que el contraste también
refuerza el peso visual. La figura del león, la cara y el pelaje tienen mucha luminosidad, tanto por la pintura blanca de la cara del león como por el pelaje anaranjado, y el fondo es muy oscuro, es negro. Por lo tanto, eso produce un gran contraste. Bien, las formas. Sabemos que las formas geométricas simples tienen mucho peso visual. Aquí se combinan. Hay formas geométricas y formas orgánicas. Las formas orgánicas son las propias formas del león, y las formas geométricas simples serían, bueno, pues esas que hemos comentado del esquema compositivo, esos triángulos, pero también existen formas cuadrangulares o rectangulares que se forman por esas líneas verticales y horizontales que cruzan entre ellas. Bien, por lo tanto, encontramos formas geométricas y pues también habría que decir que esas formas geométricas refuerzan ese peso visual. ¿Qué más? Bueno, el ritmo visual. El ritmo visual también se da, hay mucho ritmo visual porque sabemos que el ritmo visual se produce cuando hay un elemento que se repite, que es muy recurrente. Cuando se repite 3 veces o más ya podemos decir o hablar de ritmo visual. En este caso, el elemento que más se repite es obvio que son esos cuadrados o esas líneas que cruzan, y entonces hay muchas líneas que se repiten y muchos cuadrados que se repiten. Bien, en este caso la zona de mayor peso visual diríamos que se da o está concentrada en la mirada del león, por esa regla de los tercios que hemos hablado, porque además está en la zona central, la cara del león está en el centro, sabemos que todo lo que está ubicado en el centro y en la parte superior tiene mucho peso visual, ¿vale? Entonces todas estas cosas hay que irlas comentando. Luego hay otra parte importante del análisis sintáctico que no solamente es la imagen, sino el texto. Encontramos un texto a la izquierda con una tipografía concreta. Ese texto nos lanza un mensaje, pero que ahora no lo vamos a analizar porque eso formaría parte de la parte semántica. Pero sí la forma de la letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, dónde está ubicada la letra, y la tipografía. En este caso, la letra la encontramos en la zona izquierda, pero muy pegada al lateral. Sabemos que lo que está muy pegado al lateral también tiene peso visual. Tiene un color blanco que contrasta mucho con ese fondo y que llama mucho la atención. Por lo tanto, también tiene peso por color. Porque aunque no sea un color cálido, pero como hay contraste con ese fondo negro y con el fondo del pelo, pues también tiene su peso visual. La tipografía es muy característica porque es la que se utiliza normalmente en el ámbito del circo, también en el ámbito de los westerns, de las películas de vaqueros, que nos recuerda un poco pues, a esas temáticas, ¿no? No es una letra cualquiera, está elegida y decidida para que esté en armonía con el mensaje que se está transmitiendo y con el ámbito del que se está hablando. Bien, luego encontramos unos logotipos abajo a la derecha. Sabemos que las partes inferiores tienen menos peso visual, aunque la parte derecha tiene más que la izquierda. Por lo tanto, se han colocado a la derecha también para compensar un poco el otro texto que encontramos a la izquierda. Y luego los colores de los logotipos también se asemejan a los colores que se utilizan en la cara del león. El azul y el rojo o el magenta pues están un poco equilibrando esos colores que encontramos en la cara. Bien, prácticamente ya hemos hablado de lo más importante de la parte semántica, de la parte sintáctica, perdón, pasaríamos a la semántica. Bueno, la parte semántica tiene 3 partes muy importantes, que son el mensaje que se transmite, el público al que va dirigido y las figuras retóricas visuales que se dan. Con respecto al mensaje está muy claro, lo que quiere transmitir esta imagen es una concienciación hacia las personas contra el maltrato animal o la ridiculización de esos animales en el circo. Entonces nos está mandando ese mensaje de, bueno, de que nos concienciemos de que este tipo de actividades pues de alguna manera son un maltrato animal. Bien, ¿a qué público va dirigido? Pues a todo tipo de público. Aquí no se nota que haya una diferenciación hacia un público femenino o masculino o hacia un público infantil o adulto o en cuestiones de género o de nacionalidades. No, aquí este mensaje es
para todas las personas, ¿de acuerdo? Y las figuras retóricas, bueno, pues aquí sí hay que pararse un poquito y analizar una por una. Hay que aprenderse bien esas figuras y saber qué es lo que transmite cada una de ellas y cómo se crean. En este caso empezaríamos por la metáfora. La metáfora, acordaos que es la sustitución de un elemento por otro porque se parecen en algo. Podríamos decir que hay metáfora porque se sustituye la cara de un payaso por la cara del león, pero yo más bien diría que hay un símil, porque el símil no es una sustitución en sí misma, sino que es una comparación, pero las dos partes se muestran, los dos elementos que se comparan se están mostrando, y en este caso es así, porque nos está mostrando una cara de payaso sobre una cara de un león, está superpuesto, pero nos está mostrando las dos. Por lo tanto, yo diría que aquí hay símil. Bien, alegoría era una sucesión de metáforas en la misma imagen, pero en este caso yo diría que no hay alegoría, no hay tantas metáforas en la misma imagen. Metonimia, acordaros que era se sustituye un elemento por otro porque tienen una relación o bien causal o bien temporal o bien espacial, y en este caso acordaos que yo os decía, para saber si tiene metonimia, pensad en el mensaje que está enviando. Si en el mensaje se os está diciendo que hay una relación de alguna manera causa-efecto, pues entonces sí que habría metonimia. En este caso sí que la hay, porque nos está diciendo, si vas al circo, estás fomentando el maltrato animal, no vayas al circo, ¿no? O sea, nos está mandando una especie de orden, pero te pone ese sí delante. Poner siempre ese sí delante para detectar si hay metonimia o no. Si vamos al circo, fomentamos el maltrato animal. Pues entonces aquí hay una relación causa-efecto, por lo tanto sí habría metonimia. La sinécdoque es parecida a la metonimia, pero es definitivamente o básicamente la parte por el todo. Es decir, nos está hablando de un todo general, pero no nos muestra ese todo general, sino que nos muestra solamente una parte. En este caso, el todo general sería todos los animales del circo y nos está hablando de ese todo a través de uno de ellos nada más, que es el león. No hace falta poner todos los animales del circo para transmitir ese mensaje. Nos pone uno de ellos y nos está hablando de todos los demás. Bien, por lo tanto habría sinécdoque. ¿Habría repetición? Pues sí, también, porque está repitiendo un elemento mucho que ya hemos hablado de él, que es la reja y esos cuadrados o esas formas rectangulares que se crean. Por lo tanto, está haciendo un énfasis con la repetición en el mensaje de la idea, en este caso de la jaula, del encierro, que nos transmite también o lo asociamos a ese maltrato animal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habría repetición. Habría prosopopeya o personificación, porque se está dotando de rasgos humanos a un animal, en este caso a través de esos elementos que nos recuerdan a los payasos, y los payasos siempre los representan las personas. Por lo tanto, también habría prosopopeya. ¿Habría hipérbole? Bueno, en este caso no, porque aunque el león está muy cerca del espectador, pero como no hay nada con qué compararlo al lado, pues es un tamaño que podría ser perfectamente real, porque la reja también, o sea, no hay nada que nos indique que está exagerado en tamaño, así que hipérbole en este caso no habría. ¿Habría perífrasis? Pues la perífrasis ya sabemos que era hablarnos de algo, de alguna idea o de algún mensaje o de algún elemento que no está representado, pero que o bien a través de la imagen o del texto se nos representa, ¿no? De alguna manera. En este caso podríamos decir que sí hay perífrasis porque nos está hablando del maltrato animal sin representar específicamente a un animal maltratado, ¿no? Es decir, no aparece una persona pegándole a un león, en este caso con un palo ni nada. Pero sí que es cierto que nos está hablando de esa ridiculización, de ese maltrato animal. Por lo tanto, sí podríamos decir que existe la perífrasis. Elipsis, pues también podríamos decir que hay elipsis, porque esas rejas, la jaula entera no se ve, el león entero no se ve, nosotros nos imaginamos esa jaula, pero no la estamos viendo realmente, ¿no? Por lo tanto, se suprime parte de esa información visual para que el espectador la complete. Por lo tanto, sí podríamos decir que hay elipsis. Bueno, como veis,
En una sola imagen publicitaria suele haber varias o muchas figuras retóricas visuales. Por lo tanto, sed pacientes, ir pensando en cada una de ellas, analizando si se da o no se da. Bien, bueno, pues hasta aquí este análisis sintáctico y semántico de esta imagen. Espero que os ayude para hacer luego vuestro propio análisis. Gracias por vuestra atención.